Entonces es un resguardo donde hemos estado luchando también por poder tener una gobernación de la parte femenina y hasta el momento no se ha podido. Entonces eso es una parte de la lucha que estamos haciendo, cómo llegar a tener esa igualdad de género en el resguardo. En otros resguardos sí lo ha habido, pero en ese resguardo hasta el momento hemos estado luchando y no se ha podido tener esa gobernadora. Y entonces ahora, en vista de toda esta problemática que sucedió de la compañera y sus niños, eso fue muy doloroso para nosotros, en que pues el mismo compañero hizo toda esa desgracia y de ahí surgió de que vamos a trabajar en esa parte. ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? Buscando la raíz del problema, desde la familia, cómo estamos. Entonces es un proceso que venimos trabajando, eso está muy nuevo, y en la cual hemos venido analizando con las espiritualidades diferentes que existen en el resguardo, y ya hemos venido encontrando también los diferentes problemas que han surgido. En algunos casos se han resuelto, otros casos no se han resuelto, otros casos son muy espirituales, en el que nosotros hemos venido mirando la problemática de las diferentes familias. En el caso de nosotras las mujeres quisimos asumir también el caso de cómo prevenir y promover esa prevención de curar esos casos, ¿no? Porque hay mucha juventud, muchas madres solteras, cabeza de familia en el resguardo. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar en esa parte. ¿Por qué existe tanto el solterismo de las madres o los padres también? Porque no es solamente los femeninas, sino también los varones que son solos. Y mirábamos en otra reunión con el Comité de Justicia en el resguardo los casos de demandas, ¿no? Entonces hay un alto índice de demandas por alimentación. Entonces miramos, eso es una parte de la problemática que nos viene afectando, porque esa alimentación que demandan las mujeres, la mayoría de mujeres hacen demandas por alimentos que los hombres no les responden y no les han querido responder en otros casos, y es la mujer nomás la que asume el caso de toda la responsabilidad como madre y padre. Y mirando todos esos casos, la mayoría de los problemas se surge de esas familias de padres o madres solteras, porque decíamos, bueno, la mamá si está sola con sus hijos, pues de todas maneras tiene que rebuscarse para sostener su familia, tiene que irse dejando sus hijos con alguien que si lo cuidó bien o mal, pero tiene que dejarlos con alguien para poderse rebuscar. Al igual el hombre, si tiene sus hijos también tiene que salir a rebuscar para sostenerse y dejar sus hijos con alguien. Si los dejó en el hogar, pero por la tarde ya tiene que haber alguien quien los reciba. Y si están en el colegio también, ya por la tarde llegan, pero solos, ¿qué hacen en la casa? Si no les dejamos una tarea, los muchachos, ¿qué van a hacer? Pues hacen lo que ellos quieran. Y por eso ellos ya salen, ya se encuentran con otras compañías, a veces buenas compañías, a veces malas compañías, van cogiendo sus vicios desde temprana edad, y a veces las madres o los padres pues son también muy tolerantes y empiezan a dejar que sus hijos y sus hijas ya desde pequeños hagan lo que ellos quieran. Entonces hemos venido analizando eso y cómo vamos a prevenir eso. Esto es un proceso que estamos iniciando, un trabajo que tenemos que hacer entre el Consejo de Mujeres para prevenir nuestra niñez, nuestra juventud, que ellos son el futuro de nuestros territorios. Ese es el poco trabajo que venimos realizando, porque somos muy nuevas en habernos organizado como Consejo de Mujeres en el resguardo. A nivel del municipio, pues también hay un Consejo de Familia, pero que en ese caso pues también no se ha visto el apoyo de las mismas autoridades del municipio ni de los cabildos. No hay un apoyo económico como para salir a hacer esos encuentros, a compartir experiencias, ni para
reunirnos cómo vamos a resolver problemáticas, ¿no? Hay un apoyo como económico en cómo vamos a salir, ¿no? A buscar apoyo también intelectual de otros lugares. En eso estamos, en esa lucha también, que podamos ojalá un día conseguir esos recursos, que podamos nosotros acudir a buscar esas ayudas, esos apoyos. Y esa es una parte que desafortunadamente nosotros no hemos tenido como un apoyo a las mujeres en nuestro resguardo y a otros territorios también. Estamos trabajándole a eso para que a nivel del municipio o de la Asociación de Cabildos Guantama que existe allá, pues tengamos ese apoyo también al Consejo de Mujeres, a los diferentes grupos de mujeres que hay en el municipio. Y pues ojalá eso tengamos buenos resultados también, porque desde las experiencias que se ha venido escuchando de cada familia, estamos empezando a trabajar por familia, digamos, buscando la raíz de la problemática en las familias que han tenido esos diferentes dificultades y han habido conflictos entre parejas, entre hijos. Entonces todo eso vamos a empezar a trabajarlo, y desde las espiritualidades, de acuerdo a su fe también, porque eso es más que todo espiritual, que nos toca es el alma. Nosotros nos tocó escuchar testimonios de problemas que surgieron de unas familias que desde su niñez, ¿no? ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué le afectó más? Y cómo pudo pasar esa dificultad, cómo pudo superar en su vida personal y también intelectual. Y otros diferentes problemas que surgieron también es que siempre miramos la parte que una niña o un niño queda sin padre o sin madre. De todas maneras son casos que la persona sufre y lucha por sacar adelante su vida personal, porque se encuentran solos. En mi caso pues no sufrí eso, porque en mi familia existió mi padre y mi madre. Hasta que yo tenía 13 años pues quedé sin padre, porque él ya falleció. Pero eso es duro, no quedarse sin padre, porque el apoyo económico más que todo es el papá. Ya la madre le toca muy duro y le toca trabajar, hacer de hombre y mujer para poder responder por los hijos. A pesar de yo haber quedado tan niña, pero tampoco no pude seguir estudiando hasta terminar mi bachiller. Lo hice cuando ya tenía a mi esposo y gracias a Dios pude terminar el bachiller y pude salir adelante. También a mis hijos los ayudé a educar, entre ambos nosotros trabajamos por mis hijos. Gracias a Dios mis hijos salieron adelante, yo los eduqué dándoles una buena disciplina, dándoles los principios básicos cristianos. En ese tiempo mis niños crecieron con esa disciplina, con esa obediencia, hasta ya ser jóvenes. Pero gracias a Dios mis hijos, ellos fueron muy educados, tuvieron sus estudios, pues no fueron profesionales, pero gracias a Dios ellos hoy día tienen su trabajo. Personalmente ellos están bien, y nosotros, mirando desde la misma iniciativa, nosotros creamos unas normas dentro de nuestra casa. Con mi esposo dijimos, bueno, nosotros tenemos que responder por nuestros hijos hasta cierta edad en unos aspectos, pero nosotros seguimos velando por ellos, así tenga su esposo o su esposa, pero siempre uno está velando por ellos, que tengan una buena vida, ¿no? Que no, ni el uno ni el otro se afecten por diferentes problemas que surgen en la familia. Pero pues gracias a Dios eso nos ha dado para que nuestros hijos no se vayan a extremos. En otros casos los hijos se van a la cárcel por diferentes problemas que se encuentran. Pero hemos analizado, mirando que las familias todas no son iguales, otras vienen por genética, otras por consanguinidad que se llama. Entonces eso es un problema en la sociedad de diferentes maneras, pero sí hay familias que
saben sobrellevar sus hijos y les dan la buena disciplina, el buen ejemplo y no hay esos problemas, pero la mayoría de casos es porque no hay comprensión en la casa, entre pareja primero. ¿Cómo damos ejemplo a los hijos si estamos peleando nosotros los dos y ellos mirando? O yo desde madre voy a tratar a insultos a mis compañeros, a los mismos hijos. En estos casos se han visto que la misma madre insulta a sus hijos, su propia sangre. Entonces, todas son cositas que afectamos a nuestros hijos, que en el mañana van a ser los que van a dar problemas. Y ese es un análisis que nosotros hacemos, la crianza de nuestros hijos. Desde pequeños, como los estamos formando, desde nuestro vientre, porque tenemos que dar el ejemplo desde el vientre, que nosotros ya sentimos que quedamos en embarazo. Ahí ya tenemos que ir dando ejemplo, dándoles el afecto, todo lo que nosotros queramos darle de lo bueno, porque si no, nuestros hijos van a salir lo peor. Eso lo aprendí también escuchando en la radio diversos programas que hay formativos. En otros casos, la gente se educa por sí sola, sale adelante. Hubo un caso de una señora que ella fue hasta la cárcel por ella ganarse un pesito y no lo supo trabajar, entonces fue a la cárcel. Pero ella dice, yo me superé, gracias a Dios, me ayudaron y salí muy pronto y no quiero que mis hijos ni los demás, la comunidad, yo pienso por ellos, que ellos no lleguen a esos extremos. Nosotros decimos que aquellas personas son las especiales para aconsejar a la juventud, que empiece a motivarles, vean, no cojan tales caminos, tales consejos, porque eso nos lleva a generar problemas en la comunidad, en la misma familia. Entonces, nosotros desde el diálogo tenemos que empezar a mirar con esos consejos, con esos ejemplos, para empezar a trabajarle a la comunidad también. Que eso nos sirva para que con aquellas personas podamos empezar a trabajar con la juventud, con la niñez, para que por lo menos, no al 100%, podamos rescatar esa juventud que no corra a esos caminos de vicios, de malas costumbres, ¿no? Entonces, eso hemos venido analizando, ¿no? Mirando las experiencias de cada familia. Y entonces, estamos en ese trabajo, que estamos apenas empezando y esperamos que continuar y a ver hasta dónde llegamos y a ver qué alcanzamos con ese objetivo que hemos puesto, qué alcanzamos a hacer. Entonces después podremos tener otro encuentro, compartir cómo hemos avanzado y cómo hemos llegado a tener ese buen final. De todas maneras, agradezco que pues ojalá hoy podamos aprender más de ustedes, las demás compañeras, y podamos llevar otras expectativas y de igual manera compartir también con las demás que están en la comunidad. Muchas gracias. Bye, bye, bye. La compañera que es implementable, está bien, cosas que las afectan. Bueno, pues en nuestro territorio se encuentran diferentes problemáticas y hoy en día la más así evidente, la drogadicción en los jóvenes, en los chicos menores de edad. Pues ya esto se ha visto bueno, ellos manifiestan de que es como la manera de distraerse de los diferentes problemas que tienen en la casa, violencia intrafamiliar, donde sus padres pues también no tienen pautas de crianza. O sea, ellos
los papás no les interesa, como que los alejan y cosas así porque prefieren más el trabajo material. Entonces en el resguardo es como también la más evidente, la drogadicción. Y bueno, el Consejo de Mujeres se llevó a conformar porque debido a los hechos que pasaron en el mes de abril donde el señor mata a su esposa y a sus 2 niños, fue un hecho lamentable porque pues jamás en nuestro territorio se había visto una situación de estas y es doloroso porque él planeó la muerte de ellos. O sea, fue algo planeado y eso fue lo que más enlutó a nuestro territorio. Y entonces con base a eso las mujeres del resguardo tomaron la decisión de pronunciarse y decir no más violencia contra las mujeres. Entonces nos dejaron pues una gran tarea como autoridad del resguardo y también pues a las demás compañeras de trabajar en el Consejo de Mujeres sensibilizando a las familias, buscando estrategias para llegarle a hacer acompañamiento a las diferentes familias que pues no se habían pronunciado, pero después de que se hizo la minga por el derecho a la vida, muchas de ellas decidieron hablar y estaban pasando la misma situación de la pareja, pues, o sea, el señor que cometió el mismo hecho. Entonces, como eso no se había visto y las mujeres seguían calladas, no se atrevían a hablar porque muchas de ellas se sentían amenazadas por sus mismos esposos. Entonces ya ahora que ya vieron que se conformó el consejo, ellas decidieron también hablar, no quisieron seguir ya siendo más víctimas del maltrato de su marido. Pues eso es como la problemática que se está viendo en estos momentos. Muchas gracias. No sé si la familia Cuello de Corinto nos quiere compartir cuáles son las principales problemáticas que están enfrentando las mujeres en sus territorios. Brian. No, lo que usted quiera, es como el tema es cuáles son las principales problemáticas que afectan a las mujeres. Puede ser en la liberación de la madre tierra, puede ser en el resguardo de Corinto, lo que ustedes sienten, cuáles son las principales problemáticas que las afectan como mujeres, pero también a la madre tierra, lo que usted quiera, que a usted le parezca. Muy buenos días a todos y todas nuevamente. Más duro, doña Rita. Es que eso es para la traducción, pero no es que se oiga. No, con esto sí. No se oye, solo eso se escucha la muchacha el compañero que traduce. Entonces tiene que hablar duro para que lo escuchen hasta allí al fondo. A ver, muy buenos días a todas y todas y nuevamente. Pues nosotros venimos desde diciembre de 2014 en el proceso de liberación de la madre tierra en el resguardo Corinto. Pues somos varias comunidades, o sea, nos unimos varias comunidades para hacer el proceso de liberación de la madre tierra colectivamente en el resguardo Corinto. ¿Por qué? Porque allá la problemática de nosotros pues es como, porque nos afecta mucho es lo que es el sistema capital, ¿no? Y debido a eso nos hemos unido y porque nosotros somos cuidadores del territorio, de la madre tierra, de las aguas, de los ríos, de las lagunas, de los sitios sagrados. Entonces debido a eso, pues como en un tiempo nuestros mayores, desde nuestra historia,
ellos en las haciendas que nosotros estamos ahora liderando, ellos vivían muy felices, comiendo, danzando, mascando, trabajando para nuestras familias, pero un día como cualquiera llegó la colonización en 1530. Debido a eso ellos tuvieron que irse de allí, de esas tierras, porque pues llegó la colonización esos días y masacró nuestras mujeres, violó nuestras niñas, mató nuestros mayores, nuestros abuelos, y debido a eso tocó subir como para la parte alta. Debido a eso, hoy en día han crecido tanto nuestras familias allá en el resguardo Corinto, de que pues nos hemos organizado y hemos decidido bajar otra vez a liderar nuestra madre tierra, porque eso fue de nuestros ancestros, y por lo que han crecido mucho nuestras familias y no tenemos dónde trabajar para la parte alta. Hoy en día para sembrar nuestros alimentos, para nuestra soberanía alimenticia, para nuestras familias. Y pues hay pedazos de tierra, a veces nos preguntan el por qué, si ustedes tienen tierra arriba, ya no sabemos dónde trabajar. ¿Por qué? Porque lo que queda es recursos naturales, ojos de agua, y entonces nosotros estamos cuidando nuestra madre tierra y nuestro territorio, debemos cuidar también nuestros recursos naturales. Debido a eso, pues eso lo tenemos que dejar allí, y ahora estamos haciendo el ejercicio de trabajo, liderar la madre tierra. Nos hemos enfrentado pues allí, y esas fincas son de Ardila Lule, el famoso empresario dueño del canal RCN, Caracol. Pero ahí estamos y vamos para este año, diciembre de 2014, completamos 3 años de estar allí posesionados con todas las familias y las comunidades en forma colectiva. Estamos allí en ese proceso, pero el ejercicio de nosotros de trabajo como lideradores es estar allí, autorresguardarnos nosotros mismos. Tenemos la guardia indígena, nosotros también nos cuidamos entre nosotros mismos, hacemos ranchos, tumbamos caña, sembramos comida, maíz, frijol, todo eso. Ese es el ejercicio de trabajo que nosotros tenemos allí, pero también luchamos frente a un sistema capital que nos está pues como cada día violentando. Inclusive estos días perdimos a 2 de nuestros compañeros, que fue Fabiero Teca y Felipe Castro. También pues cada rato es como el día de que nosotros, del 3 al 6 de agosto tuvimos un congreso internacional allí en punto 1, en el punto de liberación, donde nosotros estábamos empezando apenas, teníamos hecho todos los cambuches, todas las cosas para dar el recibimiento a los compañeros internacionales, cuando llegó la fuerza pública y nos destruyó todo, nos destruyó las casetas, todo lo que habíamos hecho ya para recibir a los compañeros internacionales, y hirió a un compañero de nosotros. También pues nos destruyó todo. Entonces estamos afectados por la fuerza pública por ambos lados, por el gobierno nacional, que no respeta nuestros derechos humanos, se puede decir, el derecho a la vida que tenemos nosotros como nazas. Yo como persona pienso de que están violando nuestros derechos internacionales, nuestros derechos humanos, al entrar y hacernos esas cosas que nos hicieron cuando fue. Y pues yo pienso que, por ejemplo, hay que seguir adelante con estas, y yo le agradezco a la compañera Vilma de que ella nos integre en estos talleres, en estas capacitaciones, porque nosotros debemos unirnos, y sectores sociales, diferentes personas a nivel nacional e internacional, y
tenemos que pensar en un solo sentir y en un solo pensar para poder sacar esto adelante, porque el sistema capital cada día nos ataca más, nos agrede más. El gobierno nacional igualmente, a nosotros como NASAs, en el proceso de liberación, no nos quiere allí, no quiere respetar esos derechos que tenemos nosotros como indígenas. Por lo tanto, les agradezco a todos y en especialmente a doña Vilma por permitirnos compartir estas experiencias desde nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestro proceso de liberación y de diferentes partes. Gracias. No sé si alguien más de las compañeras NASA quiere aportar, o si no pasamos con las compañeras afro, NASA o del Cauca, alguien más. Pues yo quisiera como compartir la situación de las mujeres en Tacuyo. Gracias. Pues bueno, después de la presentación de pronto quedó la inquietud de quiénes son las mujeres de Gargantilla. Las mujeres de Gargantilla son las mujeres que perdieron sus hijos en la guerra y que las mujeres de Gargantilla son las que perdieron sus hijos en la masacre de Gargantillas, y con ellas iniciamos un proceso hace 6 años de acompañamiento a las mujeres y familiares de las víctimas. Nuestro acompañamiento era, digámoslo así, psicosocial, pero también simbólico, en el sentido de la reparación. Fue desde, no tenemos apoyo, o sea, nosotros no tenemos apoyo ni recursos de nadie, lo hacemos en solidaridad de género, en solidaridad como pueblos indígenas y como, digámoslo así, como comuneros y comuneras del resguardo, en solidaridad con el dolor de las compañeras, porque igual eran familiares nuestros, nuestra sangre, nuestros hermanos, nuestras hermanas que murieron en la masacre y que han muerto pues en estos 60 y tantos años más de guerra que vivimos en Colombia. Y digámoslo así, que Tacuyo y Toribío han sido como un epicentro de guerra, donde han circulado todos los grupos armados de Colombia, y donde fue también el primer proceso de paz con el M-19, que fue en la vereda de Santo Domingo, que también igual las invito a que lo visiten, a que tengamos un encuentro allá con las mujeres, porque el tema es muy incipiente de mujeres en el territorio, la verdad es eso. Cuando uno habla de mujeres y defender a las mujeres dentro del territorio, te colocan en un bando o en otro, entonces arriesgas tu vida, pones en riesgo también la vida de tus familiares, te amenazan y simbólicamente te hacen una serie de maltratos que es muy difícil a veces decirlos o ponerse en contradicción con las mismas autoridades, porque igual te dicen estás en contra del proceso, es que no te reconoces como indígena. Es más, soy discriminada étnico-racialmente porque me dicen, usted habla de ser indígena, pero no es indígena porque su fenotipo es de una mujer blanca, caucásica. Yo digo, perdón, no me ofendan, yo estoy obligada a mi territorio y allá nací. Yo no tengo la culpa de la colonización, y que mi papá haya sido ese indio que dice que en venganza de los españoles se cogió una monita. Yo de ver que llegaron los españoles y cojan indias, pues yo me cogí una mona a ver qué tal era eso. Entonces pues soy el resultado de un proceso colonizador, pero pues nací obligada en el territorio y soy indígena, o sea, a mí nadie me violenta, hasta mi identidad me la han violentado. Entonces ahí sí también pongo como eso también como en tela de juicio en mis escritos que estoy haciendo, porque es muy terrible, ¿no? Que vos te reconozcas que desde tu territorio y que harás aportar desde tu sentir pensar, porque soy una investigadora militante también, o sea, soy víctima y soy parte también del proceso de liberación de la madre tierra, porque pues siempre he participado en las marchas. Y Tacuyo es como ese lugar donde nace la Guardia Indígena precisamente por la necesidad de que iban a llegar los paramilitares, y todos nos unimos a defender al cabildo, a defender la organización, y o sea, hemos estado metidos en todo, pero sin un interés de nada. O sea, porque hay días que estábamos haciendo un proyecto y una compañera me decía, pero póngale precio a un lápiz. Yo decía, ¿el lápiz? Si yo en todo lo que he luchado, yo nunca he cobrado un peso. O sea, era como, porque la verdad nosotros nunca hemos hecho un proyecto. O sea, todo lo que se ha hecho ha sido en solidaridad.
Entonces yo decía, y todos esos proyectos que hacen tan grandísimos y que traen tanto dinero de otras partes, no sé. Entonces, ¿dónde está el resultado de esos procesos? O sea, porque la verdad, ¿no? Como me decía la compañera aquí, me identifico con ella y con ella. Uno trabaja con las uñas allá, y porque también nos reconocemos allá. Si yo necesito una moto para ir a tal parte, a ir a visitar a una compañera, y le puedo decir a un compañero tranquilamente, amigo, lléveme aquí donde la compañera de Gargantilla, con mucho gusto, camine, la llevo. O sea, no hay como... allá sí hay domicilios y cobran. Yo le digo, por favor me lleva, que no tengo plata, yo sé que me llevan, o sea, me muevo en el territorio y ya lo reconocen a uno y son muy solidarios. Una de las problemáticas que se mueven dentro del territorio es, digámoslo así, entre comillas, el narcotráfico. Narcotráfico es porque allá es una tierra donde siempre decía, y Tacuyó ha tenido diferentes oleadas. La oleada de la marihuana en los años 70, luego la oleada de la coca en los años 90 y la oleada de la amapola y en estos momentos nuevamente la oleada de la marihuana. Ante la ausencia del Estado, ante las políticas públicas que no favorecen los pueblos, la gente siembra en los cultivos. Entonces en ese digámoslo así, en ese oleaje de narcotráfico, digámoslo así, a baja escala, porque allá se cultiva para sobrevivir, estamos también las otras organizaciones también luchando, porque la gente cuando, digámoslo así, cuando tiene plata con el narcotráfico no se quiere, digamos así, someter al cabildo ni nada. Entonces, y también estaba el cabildo y hay diferentes actores, y está la guerrilla, y está el narcotráfico, y están las religiones, y están toda esta serie de aristas que se mueven dentro del territorio, y que es muy difícil hacer proceso en un territorio así. Es demasiado difícil, porque donde te movas te van a señalar o te van a colocar a tú eres. Nosotros afortunadamente hemos sido una familia que pues siempre de muy bajos recursos económicos, pero mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron el estudiar. Entonces, y mi mamá es muy católica, apostólica y romana, y también hemos luchado contra toda esa imposición del catolicismo. Entonces, pues tratar de hablar de las problemáticas de mujeres dentro del territorio es también a veces poner en cuestión las creencias religiosas, y que eso es bien terrible dentro de los territorios. Entonces ahí es otra serie de contradicciones. Pero bueno, la idea es como hablar desde, yo soy feminista, NASA, y también dentro de, digamos así, dentro de los estudios del doctorado que estoy haciendo en la Universidad del Valle de Género, es como tratado de escudriñar en, digámoslo así, en la antropología del saber ancestral. Es como no hablar de los feminismos occidentales, sí, pero sí agradecerle mucho porque fue ese despertar, pero sí también como en nuestra misma cosmovisión indígena, desde los mismos ser representantes como mujeres de la madre tierra, cómo también está en esencia ese feminismo que nos mueve a todos y a todas, en las solidaridades, en los saberes, en los pensares, en todo lo cotidiano. Porque yo veía a las mujeres de Gargantilla, ellas cómo se autorreparaban ellas mismas en esa solidaridad tan bonita, de que hicieron una asamblea grandísima y les señalaron que ellas eran responsables, que para qué nos han amarrado bien los calzones, unas cosas horribles que les dijeron. O sea, todas ellas con su dolor de haber perdido a sus hijos, y las mismas autoridades señalándolas que ellas para qué habían dejado ir a sus hijos, que por qué no se amarraban bien los pantalones, que por qué, una serie de reproches. Y cuando salimos nosotras las mujeres a decir, perdón, esto no es una acusación hacia las mujeres, sino perdón, esto es donde estamos implicados todos y todas, el gobierno, las autoridades, la guerrilla, todos somos responsables de las muertes de esos muchachos, porque sabemos que acá se mueven estos y estos actores, pero no decimos nada, simplemente dejamos que pase. Y ahora que se mueren los muchachos, entonces las responsables somos las mujeres. Las mujeres fueron muy castigadas, siguen siendo señaladas, como les digo, fueron colocadas. Entonces, ahí es muy difícil, digámoslo así, no hemos podido enseñar. Uno, porque no hay recursos para las mujeres. Usted va al cabildo y con mucha vergüenza me da decirlo, no, plata no hay. Para trabajar proceso con mujeres no hay ni para un taller, ni para un lápiz, ni para nada. Lo que se ha hecho es con autogestión de recursos entre nosotras y solidaridades con ella. Y lo que hemos hecho es como actos simbólicos. Allá en la Huecada, donde fue la masacre, como también se masacró la madre tierra y los árboles quedaron demasiado bombardeados con balas, entonces sembramos árboles.
Hicimos una marcha también en el territorio, aprovechando que había una feria. Eso no les importó que había una masacre, había una feria, y ahí metimos la pancarta de las mujeres y se hizo un cobijo grande. También cada una tejió el nombre de su hijo y de su hija que había muerto en la masacre. Entonces se hizo el cobijo que le decimos, un tejido grande. También se hicieron varios encuentros con velas, flores, el camino del maíz. Y también surgió la posibilidad de hacer una asociación de mujeres que llamara las hijas de la coca y el maíz, que son las plantas milenarias que nos han acompañado como pueblo milenario. Entonces, en ese orden de ideas, el Cabildo dijo, no, aquí no hay otra organización ni puede haber que no sea el Cabildo. Aquí no pueden surgir ni ONGs, ni nada. Entonces el cuestionamiento era, pero ¿cómo si hay organizaciones de fincas, pero lideradas por hombres? ¿Cómo está Protato liderado por hombres? O sea, sí hay asociaciones por hombres, pero cuando van las mujeres a organizarse, no, lo primero es la negativa, que no. Entonces encontrábamos mucha resistencia de parte de las autoridades a reconocernos pues como una organización de mujeres. Y aún entonces las han metido que no, pues usted meta al comité de víctimas y pelee por sus víctimas, y usted sabe en toda esa institucionalidad que dice Vilma, que está entrando en los territorios, o que lo dijo alguna compañera. Entonces se vuelve una institucionalidad y una cosa lenta y de ¿cómo le dijera yo? Como del dolor despiadado lento. Cada que van, entonces la misma historia, y revictimizan a la víctima, vuelven y otra vez cuenta la historia y vuelve y mueva su dolor, pero no hay solución, o sea, no hay un camino ni una solución. Y frente a los casos de violencia contra las mujeres, hay feminicidios. El año pasado en el territorio de Tacuelló, en plena feria, para este agosto, un guerrillero asesina a la compañera, pero pues como era un guerrillero y un hombre blanco, mejor dicho, se buscó por cielo y tierra, y las autoridades finalmente lo llevaron, y porque la familia y porque las mujeres protestamos, porque si no igual se hubiera quedado otra impunidad más en el territorio. Entonces, porque también hay un compañero indígena que ha asesinado en serio varias compañeras y lo llevaron a la cárcel, y la misma justicia indígena volvió y lo sacó, y estaba en el territorio dentro de la ley propia y se voló. Entonces así suceden muchos casos y casos de la impunidad en que viven los feminicidios en los territorios. Entonces uno no va uno a hablar, no, pero ese tipo es muy peligroso, ese tipo mata, ese tipo, ¿y qué? Pues tenemos que unirnos para defendernos. Entonces, pese a todo, a pesar de todas esas cosas, entonces ya en estos momentos surgió una propuesta de nuestras mujeres, que en estos momentos está una compañera ya en Tacuelló liderando, y en el territorio de Toribío, y es que vamos a hacer un movimiento de mujeres, porque ese movimiento de mujeres es el que va a permitir un movimiento de mujeres indígenas en Colombia, porque es lo que va a permitir que pueda mover y digamos así, y promover que no haya corrupción en los territorios, que no haya tantos feminicidios, que no hayan feminicidios, que no haya maltrato a la mujer, o sea, que haya una coherencia integral entre el discurso. Pues somos las mujeres las que tenemos que mover el mundo, porque siempre lo hemos hecho desde el matriarcado ancestral hasta ahora, sino que el patriarcado nos ha hecho mucho daño y nos ha hecho a un lado y no ha hecho que nosotras surjamos. Bueno, vamos a hablar un poco de las mujeres negras, y quiero hacerles un poquito de contexto pensando en las compañeras y compañeros canadienses. La población negra pues es afrodescendiente. Eso parece una obviedad, pero creo que es importante mencionar que la población negra llegó a este continente secuestrada de África hace pues cerca de 500 años, esclavizados y esclavizadas. Y aquí en Colombia, pues a partir de la Constitución de la República, en 1810, cuando se da la independencia de los españoles, la población se da la independencia en 1810, no obstante, las leyes de abolición de la esclavitud se dan 40 años después, en 1851.
O sea que esas leyes de independencia que se hicieron por parte de los descendientes de españoles nacidos en este territorio no tenían ningún propósito liberador para las poblaciones esclavizadas afrodescendientes, y como tampoco lo tuvieron para las poblaciones indígenas ni para las poblaciones campesinas y populares. Fue una redistribución del poder entre las élites, ¿no? La población afrodescendiente constituye aproximadamente el 20 o el 25% de la población colombiana. Entonces estamos hablando de que somos una población numerosa, tratada como una minoría étnica, ¿sí? Pero somos una población realmente grande. De esa población, un alto porcentaje vive todavía en territorios en territorios, digamos, que los constituye a esta población como un pueblo étnico. Muchos estamos en la ciudad y tenemos una ancestralidad urbana, porque la población esclavizada pues fue dirigida a diferentes trabajos, tanto en lo rural como lo urbano. Entonces muchos nacimos y crecimos en la ciudad y tenemos esa ancestralidad urbana, y otros están en territorios en donde se constituyeron como un pueblo étnico con unas ancestralidades, unas formas colectivas de trabajar la tierra, unas formas distintas de relacionamiento con la naturaleza y también de relacionamiento entre ellos y con las poblaciones indígenas y con los mestizos, que acá llamamos mestizos pues a las poblaciones que no son negras ni son indígenas, y que son una mezcla un poco de esa trietnicidad indígena, negra y eurodescendiente, digamos, ¿cierto? Entonces a esos les llamamos mestizos, no blancos, considerando que blancos no hay, y que blancos pues es una noción más relacionada con el poder y con el dominio realmente que una denominación racial. Entonces una de esas regiones étnicas de pueblo negro es la región del Pacífico. Colombia es un país de regiones, y la población afrodescendiente como pueblo étnico está ubicada principalmente en la región del Pacífico colombiano, que da cara al mar del Pacífico, que es de donde toma el nombre, y que está separada del resto del país por la cordillera occidental. Entonces, el pueblo negro que vivió en esta región por más de 400 años construyó allí, en esta región, una sociedad sui generis, una sociedad muy especial, en donde la ayuda mutua, el cuidado mutuo, el trabajo colectivo tenían un papel muy importante, y que era, digamos, una región abandonada o con mucha indiferencia por parte del Estado y de la sociedad en general, porque era una región selvática, de mucha selva. La región del Pacífico, la selva del Pacífico posee el bosque más biodiverso del planeta. Se dice que hay más biodiversidad en el Pacífico que en el Amazonas, en términos de fauna y de flora, y eso se puede decir, es una cosa natural, pero es también producto de los pueblos indígenas y negros que ahí lo habitan, ¿sí? Esa biodiversidad tiene también una relación con esos habitantes ancestrales, pero tiene un clima que para el resto de la población del país era un clima malsano, era un clima húmedo, era muy caliente, entonces ahí realmente no se quería vivir. Entonces la población que ha vivido allí lo ha hecho de forma más o menos aislada, buscando la autosostenibilidad, siendo autosostenibles, autosustentables, con unas prácticas tradicionales de producción que les permitían tener una vida digna en medio, digamos, de sus propias lógicas de procurarse la vida.
Eso cambió a partir de finales de los 90. Finales de los 90, eso cambia ya desde mediados de los años 80, cuando aparecen las políticas neoliberales en el país. Sí, cambia a partir de los 80, cuando el Pacífico se presenta, digamos, ante el Estado, ante el gobierno de ese momento, como una posibilidad de acceso a los mercados internacionales, porque el Pacífico pues tiene de frente a los que se consideran los tigres asiáticos. Entonces cobra una importancia geoestratégica, geoeconómica, geopolítica, que hace que el Estado, el gobierno colombiano, las élites colombianas miren al Pacífico por primera vez como una región que es importante para la economía nacional. Entonces empieza el Pacífico a ser ocupado, a ser invadido por expertos, por proyectos desarrollistas, por proyectos de cooperación nacional. Se realiza un primer censo, el primer censo regional que se realiza en Colombia se realiza en la región del Pacífico en el 82, y ese censo se hace para determinar cuál es el nivel de desarrollo de la región. Y por supuesto se termina concluyendo con los indicadores del desarrollo que la región del Pacífico es la región más pobre del país. Entonces la región más pobre pues porque ahí no hay casas en ladrillo y cemento, sino que son en madera, no hay acueductos, sino que la gente se sirve del agua lluvia, no hay médicos alópatas, sino médicos tradicionales, yerbateras, medicina tradicional. Entonces al haber pocos médicos por habitantes, ese es un indicador de atraso. Entonces todos estos indicadores del desarrollo concluyen que el Pacífico es la región más pobre. Entonces el propósito se convierte en desarrollar el Pacífico, ¿no? Desarrollar. Entonces el proyecto de desarrollo que se inicia a mediados de los 80 realmente lo que provocó fue el empobrecimiento absoluto de una población que era autosustentable, que se procuraba sus propios medios de vida, que tenía sus fincas de pancoger, de las cuales comía y comía bien. Se procuró además con expertos economistas, con expertos ambientalistas, con diversos expertos, cambiar las lógicas de producción de la comunidad para meterlos en las lógicas de producción para el mercado. Entonces ya no es producir para procurarse la vida, sino para vender. Entonces se introduce el monocultivo. Desde muy temprano aparece el monocultivo de la palma aceitera en el Pacífico. Entonces hay un empobrecimiento de la población a partir de las políticas de desarrollo que lo declaran pobre cuando realmente no lo es. Y lo que hacen es entonces en verdad empobrecerlo, porque entonces ya el Pacífico empieza a depender de la comida que llega de afuera, porque la gente empieza a cultivar el chontaduro, porque eso se supone que es lo que se vende, y al chontaduro le termina dando una plaga, porque el monocultivo termina generando plagas. Entonces ya el chontaduro no es una opción económica para la gente, pero la gente tumbó su plátano, tumbó su yuca, tumbó un montón de pancoger para sembrar chontaduro, que iba a ser la posibilidad de ingreso económico, para sembrar borojó, la palma aceitera, que ha sido un proyecto de los industriales del aceite del Valle del Cauca, los que venden ese aceite con el que cocinamos, oleocali, oleosoya. Esos aceites se producen con la palma aceitera que se cultiva en el Pacífico, y los primeros grupos paramilitares que llegaron al Pacífico llegaron de la mano de los industriales de la palma, que obligaban a la gente a vender su territorio a las buenas o a las malas para sembrar palma aceitera. Entonces el Pacífico ha vivido desde los 80 una oleada de violencia que no se conocía antes, porque también es importante señalar que la región del Pacífico ha sido la región más pacífica de Colombia.
y eso, digamos, registrado por estudios antropológicos que demuestran que en el Pacífico la gente, ni indígenas ni negros, se han matado por ser liberales o conservadores, por ejemplo, que es el periodo que se conoce en Colombia como el de la violencia, cuando a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal, las élites impulsaron el asesinato entre liberales y conservadores por todo el país. En la región del Pacífico nadie se mató por ser liberal y conservador, aunque habían liberales y conservadores, pero la gente no se mataba por eso, o sea, porque habían otro tipo de relaciones, de parentescos, más allá de los sanguíneos, parentescos espirituales, que impedían que uno, pues, que mi compadre o mi comadre es liberal y yo soy conservador, no la va a matar, o sea, es mi comadre. Entonces hay unas relaciones profundas que impiden que se le haga daño al otro. No obstante, a partir de toda esta arremetida desarrollista, pues todas las relaciones empiezan a cambiar, porque aparece la violencia, y la violencia que se trae del paramilitarismo de la palma aceitera, pero también, digamos, la violencia del desempleo. Es decir, si a la gente se le quita su finca, que es en donde van a trabajar sus hijos, encontramos un montón de jóvenes que ya no tienen ninguna expectativa de vida, no tienen un proyecto de vida. El proyecto de vida colectivo y comunitario se ve vulnerado, desaparece. Entonces son jóvenes que son, digamos, proclives a la, ¿cómo se dice? A ser cooptados por estas bandas paramilitares y criminales, porque no tienen empleo, porque están en la pobreza, porque han perdido las fuentes de su sustento, ¿no? Porque no hay educación, porque en el Pacífico también, digamos, la educación es de peor calidad. Entonces todas estas cosas se empezaron con los proyectos de desarrollo. Entonces es muy importante mencionar que son los proyectos de desarrollo los que empiezan a generar la violencia y el empobrecimiento sistemático en la región del pueblo negro y de los pueblos indígenas que viven allí. Después, hacia finales de los 90, el territorio, digamos, la región del Pacífico, como está atravesada, o más bien está limitada por la cordillera occidental, pues ha sido también un corredor de la guerrilla, ¿no? Y la guerrilla, se dice que, dicen los comerciantes, que empezó a boletear, ¿no? No sé si entienden esta noción del boleteo. ¿Les puedes explicar qué es boletear? Vacunar a los empresarios y a los comerciantes de Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto que tiene Colombia sobre la región, por donde entran y salen más del 50% de las mercancías. Entonces se empezó a vacunar la guerrilla a los comerciantes, y Carlos Castaño, que seguramente es un personaje siniestro de la historia de este país, un paramilitar, afirmó una vez en una entrevista que le hicieron medios de comunicación que ellos llegaron a la región del Pacífico porque los comerciantes les llamaron para que los liberara del boleteo de la vacuna de la guerrilla. Entonces el paramilitarismo aparece convocado por comerciantes e industriales que llegan realizando masacres, o sea, en el año 99, masacres pues de las que no se tenía referencia, ni conocimiento, ni vivencia, ni experiencia en la región, tan atroces que el 99 se conoce en Buenaventura como el año de los 1000 muertos. Sí, porque hubo unas masacres impresionantes. Se bajan por toda la carretera vieja que llega a Buenaventura, van de población en población matando personas diciendo que son auxiliadores de la guerrilla, y entonces esas fueron unas masacres sucesivas. Entonces hay y llegan a Buenaventura, se instalan en los barrios populares de Buenaventura,
y empieza una lucha por el territorio entre paramilitares y guerrilla, entre diversas bandas criminales. En medio de esa lucha por el territorio, a partir del 2000 empieza a darse otro fenómeno que tampoco se conocía en la región, y es el asesinato de mujeres. Entonces empiezan a aparecer mujeres asesinadas, y mujeres asesinadas de formas atroces. Mujeres a las que les cercenan los senos, a las que les cercenan las nalgas, mujeres que son empaladas, formas muy atroces. Esos asesinatos empiezan a ser explicados como crímenes pasionales, como crímenes que comete el marido contra la mujer. Y algunas de nosotras, trabajando en Buenaventura con las mujeres, pensando en que era violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, empezamos a darnos cuenta que esos no son crímenes pasionales. Que aunque a una mujer la mate el marido, eso no es un crimen pasional, ni es un crimen intrafamiliar ni de pareja, que hay algo más que está detrás de esa criminalidad contra las mujeres, que hay algo que no se puede explicar simplemente por los celos del tipo. Y claro, nos damos cuenta que hay una cantidad de situaciones que viven las mujeres. Por ejemplo, que hay mujeres que viven en relación forzada, obligadas por jefes paramilitares a ser su mujer, ¿sí? Que son abusadas por todo el grupo paramilitar, que están en una casa prácticamente secuestradas en su propia casa por estos grupos. Entonces, a los ojos de los medios de comunicación, cuando estas mujeres son asesinadas, entonces es el marido el que la asesina. Parece como que es el marido, cuando realmente es un secuestrador de esa mujer, ¿no? Pero también vemos que, hay asesinato de mujeres por el hecho de ser lideresas comunitarias. Y cuando una lideresa comunitaria es asesinada, entonces las organizaciones sociales se movilizan, ¿no? Cuando una lideresa es asesinada, aparece la movilización, salen a la calle las organizaciones, pero cuando es asesinada una mujer que se dice que es asesinada por el marido, o que ese es un crimen pasional, entonces nadie se mueve, nadie hace un comunicado, nadie denuncia, porque esa es una violencia que no es política y que no tiene que ver con la política, porque es una violencia que tiene que ver únicamente con la pareja. Entonces nosotras empezamos a decir que esos crímenes, que cualquier crimen contra una mujer es un crimen político, y que es necesario manifestarse, pronunciarse, denunciar y movilizarse contra esos crímenes. No es solo el crimen de la lideresa, porque hay un ambiente, digamos, el paramilitarismo crea un ambiente de terror en el que asesina a las mujeres de unas formas en el que las mujeres sienten que tienen que salir y abandonar el territorio porque no están seguras. Un clima en el que dicen, tengo que llevarme mi hija de aquí porque donde un paramilitar le ponga el ojo a una chica, muchos dicen, esa es mi novia, y la muchacha no tiene ni idea de que es la novia del paramilitar, pero ya todo el mundo sabe que esa no se puede tocar porque esa es la mujer del tipo. Ella ni sabe todavía, ¿no? Ella no sabe, pero para el grupo y para mucha gente ya en la comunidad es que esa muchacha es la mujer de fulano. Entonces toca salir huyendo, a las mujeres les toca salir huyendo, les toca abandonar el territorio. Entonces hay un desplazamiento forzado a causa de estas situaciones que no se denuncia, que no aparece, y es el desplazamiento de las mujeres. Muchas mujeres abandonan su territorio debido a la violencia también de los maridos contra ellas, porque en este ambiente, que además es un ambiente de impunidad, porque como decía María ahora, al Estado no le interesa la vida de las mujeres, el Estado no está para proteger la vida de las mujeres. Acudimos al Estado, a la Fiscalía, a las diversas instituciones del Estado
buscando garantía de derechos y eso no ocurre. Entonces, o sea, la conclusión es que el Estado no está para eso, o sea, el Estado está para defender los intereses del capitalismo. Y es una cosa que ya tenemos que tener claro. El Estado no nos va a defender a nosotras, ni va a defender la vida de nuestros hijos, ni va a defender la vida de las comunidades. El Estado va a arremeter contra nosotros y nosotras en la medida en que necesite de los territorios nuestros para los intereses del gran capital. Entonces, ese es otro factor que se asocia a la violencia contra las mujeres en Buenaventura, porque allí, en todo el territorio del Pacífico y especialmente en Buenaventura, hay un montón de proyectos de ampliación portuaria, porque como les mencionaba en un principio, ese es el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico, entonces se necesita ampliar y la que sobra en últimas allí es la población negra que ocupa esos territorios. Entonces la necesidad es vaciar el territorio de esa población. La necesidad es sacar a la gente negra de allí a como dé lugar para que se puedan dar los proyectos de ampliación portuaria que allí se requieren. Entonces, una estrategia para vaciar ese territorio es asesinar a las mujeres. Y claro, violencia contra las mujeres ha habido siempre, porque el patriarcado tiene 5.000 años. Entonces siempre ha habido violencia contra las mujeres. No vamos a decir que la violencia contra las mujeres se la inventó el capitalismo, pero sí se articula capitalismo y patriarcado de unas maneras tan novedosas que podemos decir que las formas de violencia contra las mujeres que se dan actualmente no las había conocido la historia de la humanidad. Son unas formas de violencia supremamente atroces. Y esas formas de violencia son estrategias para desterritorializar a las poblaciones, para desarticularlas, para romper el tejido colectivo y comunitario, para individualizarnos. Entonces, eso es lo que, esa es, digamos, la relación que nosotras hacemos entre acumulación global y asesinato de mujeres. Que parece una relación no muy fácilmente percibible, pero es una relación que nosotras hemos podido percibir trabajando con las mujeres, que efectivamente en los lugares en donde hay megaproyectos de grandes inversiones de capital, la violencia contra las mujeres aparece con mucha más fuerza. Y no solo la violencia, como decía, de las lideresas, no solo la violencia contra las lideresas, no solo la criminalidad contra estas mujeres que son líderes políticos de sus comunidades, sino contra todas las mujeres. O sea, las masculinidades hegemónicas se refuerzan, ¿no? Y como hay un ambiente de impunidad tan grande, entonces todos los hombres van sintiendo que asesinar mujeres no es delito y que es impune, o sea que la violencia contra las mujeres va quedando impune, entonces las mujeres o se portan bien o las matamos o las agredimos, las violentamos. Entonces no sé si ustedes supieron que hace cerca de un mes ya, sí, hace como un mes, en Timbiquí, que es un municipio del Pacífico, en el departamento del Cauca precisamente, fue asesinada por cerca de 50 puñaladas una mujer por su exmarido. Esta mujer ya lo había denunciado, lo habían detenido porque la violencia que le ejerció contra ella la llevó al hospital incluso, entonces ella lo denunció. Lo denunció, a él lo detuvieron, finalmente concilian cuando la ley 1257, que es la ley de violencia contra las mujeres, dice que el delito de violencia contra las mujeres no es conciliable. Sin embargo, la defensora, el fiscal, el juez, todos hicieron que ella conciliara. Él le da una plata a ella, a él lo dejan libre, él le dice a todo el mundo, incluida la policía, los jueces, la defensora, el fiscal, la voy a matar. Lo dejan libre, sale y efectivamente va y la mata. Después de que la mata, va y se entrega. ¿Sí? Entonces,
Y estamos intentando sistematizar el caso y aparecen una cantidad de problemas porque todos en últimas es una red que no están confabulados, no todos están confabulados, entonces vemos que es muy difícil encontrar la posibilidad de documentar el caso para llevar este caso, digamos, a otros niveles internacionales que permitan la penalización del Estado por haber omitido, ¿cierto?, proteger los derechos de esta mujer. Pero el mismo día, en el mismo sitio, son asesinadas 3 mujeres que son prostitutas por un tipo que era pues el proxeneta. Las apuñala, luego quema el lugar con ellas adentro. Se dice que son más, pero no encuentran los cadáveres y casi que lo dejan libre porque no aparecían los cadáveres, a pesar de que el tipo fue y se entregó. O sea, esta es la impunidad, que el criminal va y se entrega, porque finalmente sabe que no va a pasar nada, que le va mejor entregarse que salir huyendo, ¿no? Y son 3 mujeres de un prostíbulo, entonces, que no son incluso de la localidad, sino que son del Valle del Cauca, y no hay ningún interés en las autoridades en hacer las investigaciones del caso. Entonces, ¿qué encontramos en Timbiquí, en esa región donde fueron asesinadas estas 4 mujeres en un mismo día? En menos de 6 horas fueron asesinadas las 4, que pueden ser más. Es una región de extracción minera, es una región que está llena de retroexcavadoras. Es una región en donde hay una cantidad de minería ilegal que ha llegado al territorio, a usurpar ese territorio de comunidades negras, y ya tiene contaminados con mercurio y con cianuro el río, que el río era la fuente de vida para la comunidad, ya no se puede usar de ninguna manera porque está totalmente contaminado. Entonces es una región en donde las mujeres están diciendo que las están agrediendo como nunca antes se habían agredido, donde antes de lo que le pasó a Iris, que se llama la mujer asesinada, un tipo le saca el ojo de un golpe a otra mujer, se intenta matar a otra, es decir, toda esta violencia es una violencia en un contexto de minería, de extracción minera, en un contexto de megaproyectos, en un contexto en donde hay una acuapista que se quiere para toda la región del Pacífico para que conecte Ecuador y Panamá y se puedan transportar mercancías. Entonces es una violencia a la que le tenemos que poner ese contexto, ¿no? Le tenemos que poner ese contexto porque trasciende la relación de familia y trasciende las relaciones de pareja. Y claro, tenemos que cuestionarnos dentro de nuestras organizaciones también, porque pareciera que hay una miopía política que no permite ver que esta criminalidad contra las mujeres hace parte de las estrategias de avance del capitalismo. Entonces no hay ningún pronunciamiento frente a esta violencia. No conocemos ningún pronunciamiento en ninguna organización de comunidades negras frente al asesinato de estas mujeres en Timbiquí. ¿Por qué? Porque como no eran lideresas políticas, entonces aparece que fue el marido que mató a la una y a las otras las mató el proxeneta y finalmente pues eran putas, entonces ¿qué andaban haciendo por allá? Entonces siempre hay una justificación en últimas para el asesino. Entonces hay que mirar esta violencia contra las mujeres como parte de las estrategias del capitalismo para imponerse sobre nuestros territorios. Hay que politizar esta violencia. Si no la politizamos, estamos haciéndole el juego al capitalismo, por más que creamos que estamos en los procesos de liberación de la madre tierra o que estamos despatriarcalizando la madre tierra. O sea, no podemos dejar de lado esta violencia. Tenemos que declararnos en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Cualquier tipo de violencia contra las mujeres es reaccionaria. Cualquier tipo de violencia contra las mujeres actúa en favor del patriarcado y del capitalismo. Cualquier tipo de violencia, sea el que sea que la ejerce. No se puede declarar revolucionario un tipo que vulnere los derechos de las mujeres. No se puede declarar revolucionario uno que sea capaz de abusar a las mujeres.
porque tenemos ese tipo de casos en las organizaciones negras, en las organizaciones del Congreso de los Pueblos, casos en que los revolucionarios emborrachan a las mujeres o se aprovechan de las mujeres borrachas para abusarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué revolucionario es ese? Que emborracha a una mujer para acceder sexualmente a ella. Es un reaccionario, no es ningún revolucionario, es un reaccionario. Entonces, si no denunciamos, si no lo sacamos de nuestras organizaciones, si no nos declaramos en contra de esa violencia, pues vamos a estarle haciendo el juego al para... O sea, un tipo que hace eso en una organización nuestra es del mismo talante que un paramilitar que abusa a una mujer o que la asesina. Es del mismo talante, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo criminal, es el mismo criminal. Entonces nosotras hemos dicho, no nos vamos a callar acerca de la violencia contra las mujeres en ningún escenario en donde se dé esa violencia. Porque luchar contra este capitalismo racista, patriarcal, con todos esos adjetivos que le ponemos, implica enfrentarlo en todos estos espacios, enfrentarlo también en la cotidianidad, ¿sí? Al interior de la familia, enfrentarlo en la organización política, en donde los compañeros son el 90% de los líderes, enfrentarlo en todas partes. Esas son las implicaciones. Y por supuesto, entonces, compañeras, aparecen los señalamientos, es que queremos fragmentar la lucha, es que queremos hacerle el juego al racismo o al patriarcado. No, quienes fragmentan la lucha son esos abusadores al interior de nuestras organizaciones, porque hacen que las mujeres que están ahí terminen abandonando la lucha o por lo menos terminen abandonando la organización. El tráfico sexual también, ¿no? Usted me lo da y todo bien, no la pongo en algún puesto, como hace cualquier politiquero por fuera. Entonces, ¿cómo pueden estar haciendo uso de las mismas artimañas y decirse revolucionarios? Entonces, eso hay que denunciarlo. Poner en contexto la criminalidad contra las mujeres implica, digamos, hacer ese análisis general, este análisis global. ¿Puedo hacer una pregunta, compa? Entre esto que usted dice de sacar los compañeros que abusan de compañeras, ¿no? Que me parece muy bien. Pero al mismo tiempo, o sea, lo que yo vi, por ejemplo, en la ciudad en donde vivo, que pasó eso, como pasó creo a muchos de nosotros, es decir, entonces, que la primera reacción de cada quien es ya no entras en mi bar, ya no estás en mi colectivo y eso, ¿no? Hasta que la persona pasó que un chico, por ejemplo, solito se fue de la ciudad porque ya no se sentía a gusto, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos garantizar que yendo a otro lado no haga lo mismo? O sea, no sé, ustedes en sus organizaciones cómo manejaron eso, porque es muy... Pues ahí un poco lo que funciona, digamos, es la sanción social y los medios de comunicación, pues las redes sociales, digamos, es lo que se hace, ¿no? En redes sociales decir, pues este fulano es acusador, es abusador, hace este tipo de cosas, pero claro, ahí también lo que nos ha pasado es que se arma un debate en el que mucha gente de la misma organización sale a defender, entonces terminamos las mujeres que hacemos la denuncia siendo las sancionadas, las expulsadas. No es fácil trabajar este tema al interior de las organizaciones mixtas, es decir, las organizaciones de hombres y mujeres, porque la palabra de la mujer sigue siendo puesta en cuestión. ¿Sí? Se lo está inventando, le quiere hacer daño al compañero, está loca, efectivamente, o es despecho, es venganza por alguna cosa. Entonces no se nos crea a las mujeres. No queremos acudir a las instancias del Estado. O acudimos a las instancias del Estado y sabemos que ahí no hay ninguna respuesta, que ahí no pasa nada. Entonces, tenemos que seguir pensándonos cuáles son las estrategias para enfrentar esto. Yo creo que necesitamos el compromiso explícito de los hombres que consideran que estos actos son repudiables y son reaccionarios. Que los hombres se expresen, que los hombres se manifiesten, que los hombres digan que efectivamente repudian estos actos. Yo creo que eso ayuda mucho.
porque generalmente los hombres se quedan callados, no dicen nada y se vuelve como un problema nomás de las mujeres contra un tipo, no es un problema ni entre mujeres ni de mujeres contra los hombres, sino que esto es una situación para pensarnos realmente todas las estrategias necesarias para acabar de una vez por todas con el capitalismo y con el patriarcado. Entonces allí necesitamos que los hombres sean contundentes, que expresen explícitamente un no a la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos de lo social. Estamos exigiendo que también las organizaciones generen principios de respeto hacia las mujeres. Muchas organizaciones tienen diversos principios, ¿no? Hacen declaraciones de principios, pues que tengan también dentro de sus declaraciones de principios un principio de respeto a las mujeres. Que tengan un código ético que declare que el abuso, es que es absurdo pues tener que decir, vea, abusar sexualmente a las mujeres no se debe hacer. Hay que decir, no, si usted accede sexualmente a una mujer que está ebria, que no es consciente, eso es un delito, hay que decir eso. O sea, que usted nace, hay que decir eso, pero hay que decirlo porque los compañeros no saben. No, lo han naturalizado de tal manera que creen que no saben. Eso es lo normal. ¿Elba? Gracias, compañera. Bueno, la compañera ha hecho como una reseña, una panorámica de lo que es la situación en la parte occidental de Colombia y la situación específica con relación a las mujeres en relación con el desarrollo que se ha pensado para esta zona del país o para el país mismo, a costa principalmente pues de la comunidad que ha hecho territorio allí desde el siglo XIX. ¿Sí? Bueno, para quienes estamos en familiaridad y hemos sido parte de los procesos emancipatorios en las últimas décadas de las comunidades negras en Colombia, pues tenemos esa visión de que nuestros ancestros, nuestras familias antes, llegaron a esos territorios que eran inhóspitos y los volvieron en espacios de vida, crearon comunidad, tejieron la familia allí y durante siglos como comunidad pacífica han enseñado a otros pueblos a vivir y a vivir pacíficamente. Esto pues ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, pues en zonas que las familias negras del Pacífico colombiano han ido poblando, por ejemplo lo que es Cali. Sí, mucha gente que llega del Pacífico llega a ciudades como Cali, como Medellín, mucha gente del Chocó, que es un departamento grande en el Pacífico colombiano, llega a Medellín, pero también llegan a Cali. También llegan de más del sur, de Tumaco, de Timbiquí, llegan también a otras capitales como Bogotá y también a Popayán, ¿sí? Porque Popayán es como el centro andino de acá del Cauca y la zona de la parte costera, la gente de la costa, la gente que viene desterrada, que viene buscando ayuda y viene buscando cómo vivir, pues llega a Popayán y muchas a Cali. Y Cali es visto pues a nivel no solo nacional sino internacionalmente como la ciudad más negra de Colombia y de América. En proporción la segunda, pues creo que la primera es Bahía en Brasil. Entonces es una capital negra, digamos. Pero allí en Cali las mujeres negras no somos las que mejor vivimos. Estamos ubicadas en la parte, principalmente en la parte oriental de la ciudad y la mayoría desde
ya hace bastante tiempo, pues con toda la historia, con el lastre pues de la colonia, la mayoría vive en condiciones de empobrecimiento. Sí, muchas llegan a buscar trabajo en la ciudad, llegan correteadas pues con todo esto que ha contado la compañera que ha pasado en el Pacífico, llegan correteadas y logran hacer comunidad allí en territorios, sobre todo en el oriente, y la vida que sigue, digamos, en esa ciudad tan racista, es difícil para la mayoría de las mujeres, negras allí. Yo tengo más de 50 años, nací en esa ciudad, pero después me di cuenta, bueno, y cuando viví allí en la infancia, con mis padres, pues habitamos un territorio que después se volvió parte también del oriente de la ciudad, donde era posible todavía ver árboles y todavía se podían hacer caminatas y cultivar en el patio de la casa, y la cocina era grande y bueno, habían unas condiciones de vida buenas. Y después ese lugar de la ciudad se volvió como el lugar más alejado, porque las rutas de transporte y porque la gente se la racializa muy negativamente allá. Entonces las mujeres negras que salen, sobre todo de esa parte de la ciudad, salen muy temprano en las mañanas a hacer trabajos en casas de familia a otros lados de la ciudad, a otros lados que aquí en Colombia llaman estrato 3, 4, 5, 6 y 7. Casi siempre pues acá es estrato 2 y 1. Entonces hacen muchas el trabajo de los oficios domésticos en casas de familia, pero en condiciones parecidas a las de la esclavitud en esa época. Y muchas también digamos, en un acto libertario y yo diría que como en resistencia pues histórica, muchas se han ubicado en lugares de la ciudad vendiendo chontaduro o mango o fruta en general, puede ser zapote, naranjas, pero muchas no se quieren emplear en los trabajos que casi siempre son los que son dados a ellas como mujeres negras. Las que no tenemos, digamos, necesidad de hacer este trabajo de empleadas del servicio, pues como siempre en nuestras familias se han buscado muchas rutas de hacer la economía familiar y de vivir bien, pero en los otros espacios donde vamos a hacer la vida y a realizar un trabajo decente y en dignidad, somos racializadas y vistas siempre como de manera que sí, subvaloradas en nuestro hacer. Yo estoy hace ya hartos años como una mujer de la academia, sí, y también he trabajado en el ámbito artístico, en el teatro. Pero en la academia, los compañeros, colegas hombres, tienen esa mirada que es la mirada pues del capitalismo patriarcal durante siglos, y se olvidan que soy colega, que soy una par, y muchas veces te siguen viendo como nos muestran en los medios de comunicación en Colombia. En los medios de comunicación en Colombia las mujeres han aparecido también en subvaloración tremenda, pues incluso en espacios donde he tenido que compartir con jóvenes, con gente muy joven, se sorprenden que una pueda tener títulos. Sí, entonces, ay, profe, usted, ellas se sorprenden, pero una entiende eso porque es
que no conciben, porque lo que se muestra de nosotras como mujeres negras en este país, y especialmente en las capitales como Cali, en Popayán y en Bogotá y en Medellín, es como la empleada, la sirvienta, pues acá dice la sirvienta. Y bueno, entonces el lastre de la colonia, el lastre de lo que vivimos después de la esclavización, nos persigue en todos los lugares, así hagamos esfuerzos mayúsculos por prepararnos y por ser mejores para construir bien nuestra vida y la de nuestras familias. Y bueno, eso pasa en Cali, pasa en otras ciudades, y yo quería llamar la atención acerca de las múltiples posibilidades que hemos construido durante siglos para la sobrevivencia, ¿no? Les decía de estas mujeres que se ubican en sitios y logran vender y logran con la venta del chontaduro, por ejemplo, con la venta de jugos o con la venta de frutos, hacer estudiar a sus hijos e hijas. Y de todas maneras este trabajo con tanto esfuerzo, tantas horas durante toda la vida, les lleva al mismo tiempo a tener digamos como un parcial abandono de la familia. Sí, muchas de las mujeres que salen desde las 6, desde las 5 de la mañana, que se van allá a esclavizar a esos espacios, muchos de esos espacios son casas de las mismas feministas que viven en las ciudades. Sí, las mismas feministas contratan a mujeres negras y las tratan como esclavas por la manera pues en como les pagan y por el mismo oficio tan denigrante, las ponen a trabajar demasiadas horas en sus hogares, y esas mujeres dejan su casa y los hijos jóvenes quedan por allí dando vueltas. Llegan otros que en la zona del Pacífico les dicen paisas, pero son, digamos, gente blanca mestiza que les ofrecen otros modos, les ofrecen cosas, llegan a la gente incluso a prostituirlas, a las niñas. Entonces, digamos que como sociedad creemos que eso, o al menos así ha pasado hasta ahora, ese es un problema de la gente negra o de las mujeres negras, ¿cierto? Que ellas dan todo, dan su vida en esos espacios donde las esclavizan, y sus hijos y sus familias están abandonadas. Y como decía ahora la compañera, que el desarrollo y ese modelo de desarrollo ha contribuido y tiene un hilo directo con el asesinato de mujeres. Yo digo que ese asesinato de mujeres, porque también hay múltiples maneras de que nos asesinan, digamos, esa esclavización que continúa va también de la mano también va con la indiferencia de los otros sectores que piensan que eso es asunto de la comunidad negra. Y porque como además están haciendo eco o participan, digamos, de esas maneras de decir de nosotras y de nosotros, como que, no, pues que esos son cheverongos, son dicharacheros, y entonces en Cali pareciera que la gente negra solo bailara salsa, ¿cierto? Y que hiciera solo el trabajo de ventas de frutas, pero en todos los ámbitos donde hemos estado y hemos contribuido con la construcción de esa ciudad y con la construcción del país, hemos sentido también la opresión de las mismas compañeras y compañeros que participan de esos modos de decir de nosotros y de nuestras familias y de nuestras comunidades. Entonces es una manera de decir, no me importa, sí, porque participan mis compañeros, colegas que hablan de democracia y que se consideran de izquierda. No me trataron o no me han tratado, digamos, en condiciones de equidad, ¿sí? Entonces, todos estos términos y todas esos discursos en los que se montan, cuando tienen a una compañera o una colega negra allí, les toca, no sé,
se ven como en apuros porque no logran ser coherentes con la compañera que hay allí para acompañar y acompañar en todos los sentidos. Entonces, bueno, entonces con estas opresiones que vivimos en todos los ámbitos, nosotras hicimos hace más de 15 meses, fue en abril de 2013, un foro sobre feminicidios. Fue en el 2016, hicimos un foro sobre feminicidios y acumulación global, precisamente allá en Buenaventura, donde sale la exportación del país y donde salen todos los recursos de la comunidad. Entonces allí lo cogimos, pues lo tomamos como escenario, participaron gente de muchas localidades. Y una consideración allí importante a propósito de mi presentación con relación a Cali y de los oficios de las mujeres negras en Cali, es que nosotras llegamos a una de las consideraciones, es que el feminicidio, obvio, está tipificado como la muerte de una mujer, ¿cierto? Como el asesinato a las mujeres, pero también consideramos que las muertes a nosotras, las mujeres racializadas y etnizadas, se dan de maneras múltiples. Así como las opresiones se juntan, digamos, nosotras en nuestras consideraciones decimos mujer negra afrodescendiente junta. Las palabras las ponemos juntas porque así mismo son las opresiones. O sea, yo no soy mujer acá y después soy negra o después afrodescendiente, ¿no? Y bueno, esto daría para una conversación mayor. Y con esa mirada también de que las opresiones son juntas, también miramos en las maneras múltiples de combatir y de hacer una lucha coherente en nuestras organizaciones y también en las organizaciones mixtas, las organizaciones de mujeres como otras negras y feministas, y también en las organizaciones mixtas también. Y entonces, porque el feminicidio se da económicamente. Ese feminicidio económico lleva a una dependencia, y se da el feminicidio cuando la persona durante años también se la está maltratando psicológicamente. Esa persona ya es, digamos, como una muerta en vida, porque no logra zafarse de ese yugo de quien la maltrata de manera psicológica, y casi siempre hay una dependencia con lo económico. Pero también se da un feminicidio cuando nosotras somos maltratadas en otros ámbitos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña en Cali, y lo he contado en varios espacios, yo tenía temor de pasar por lugares donde había varios hombres jóvenes blanco mestizos, pues como los llamamos acá, porque ellos no sabía qué me iban a decir. Siempre esperaba cosas duras y entonces era muy difícil. Ya después, cuando una es adulta, pues ya sabe manejar eso, pero cuando una niña en Cali camina a la ciudad, tiene más peligro que una mujer adulta y que una mujer que no sea racializada. Sí, entonces allí vivimos muchas cosas en esta ciudad, y la problemática, pues, de la violación, de las violaciones múltiples, tampoco lo podemos seguir pensando como si fuera una cuestión de acá, de nosotras o de esa comunidad en especial, sino que es una lucha, como dice la compañera, en relación con mirarnos que el que viola a una persona, el que viola a una mujer es igual de criminal que el que va y la asesina, o es igual de criminal que el que tiene el que contamina el río. Entonces, eso yo quería decirlo. Yo estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes y compartir sus vivencias desde sus territorios. Muchas gracias. Y quiero compartir una pequeña lectura. Este poema es de Mari Grueso Romero. Es una poeta
caucana, nació en Guapi. Y bueno, se llama Soy Poesía. Soy poesía. Soy negra, soy poesía. Nací de las entrañas del litoral. Traje en mis manos ostras marinas y especies nuevas para enseñar. Soy poesía cuando mis ojos se abren risueños de par en par. Tomo en mis manos una caracola o veo una gaviota cruzar el mar. Soy poesía cuando en la playa un viento de velero besa mi piel. El sol derramó sus rayos de oro y las palmeras me cubren de él. Soy poesía porque en mi cuerpo hay una marimba en ebullición. Mantengo erguidos mis dos cunucos y el currulao es mi pasión. Soy poesía del océano, voz de los peces del litoral. Canto el murmullo de las olas y las melodías del coral. Soy poesía cuando camino y me besa el yodo en el manglar. Es poesía lo que respiro, soy poesía negra del mar. Una de las apuestas de lo que proponen las compañeras sobre el código ético, que existan criterios de relacionamiento de las entidades que van a contratar con estas organizaciones, es también esa cooperación cuando las mujeres deciden acudir a la justicia ordinaria. Hay un impedimento cuando se le dice hay que probar, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto ese hay que probar se vuelve un límite para que realmente exista de pronto una reparación de parte de ellas? Y eso se ve limitado cuando no existe un músculo económico que permita hacer estudios de peritos, hacer estudios técnicos que den cuenta que esa mujer efectivamente ha sido violentada. Entonces, uno también de las propuestas es cómo esa solidaridad también la ponemos en relación a eso. Cómo también ayudamos no solamente pensando en el agresor de las expectativas que tenemos de que se haga justicia, pero también el acompañamiento que se le debe hacer a las víctimas. Cómo quieren ellas que sea su acompañamiento, de qué forma ellas lo requieren, desean ser escuchadas, en qué momento desean que se diga su identidad, en qué momento desean que no se diga, cuándo desean que se hable del agresor, y los medios y las personas que están alrededor de él, que aún sabiendo de pronto que lo hace, que le creen a las compañeras, pero que existen temores de que de pronto, como son hombres y tienen un acumulado pues de todo lo que ha heredado el patriarcado, entonces existen deudas de favores, de una cosa y de lo otro. Entonces existe cierto temor de otras mujeres y de otros hombres al darle la espalda al agresor. Entonces pensar en él, en la búsqueda, en las mayores posibilidades de que exista, de que estas personas sean judicializadas, pero también facilitar los medios, porque probar siempre va a ser un impedimento y el sistema se hizo para beneficiar a los hombres. Si un hombre nunca va a denunciar que una mujer lo violó, por ejemplo, pero una mujer denuncia que fue violada y entonces está en medio de todo el trámite judicial que le impide a ella al menos tener una reparación espiritual de su cuerpo, de lo demás, porque el trámite legal es una cosa que genera revictimización. Entonces, pero aún así ella ha decidido asumir eso, es como facilitar nosotros en lapsos de hermandad, de solidaridad, medios para que pueda efectivamente probar. Y por ejemplo, no es fácil conseguir un perito que determine que estaba puesta en incapacidad de resistir, cosas así, y que se necesitan con dinero porque la fiscalía omite, y ya muestra de eso es lo que compartió la compañera, de que aún existiendo una violencia anterior, unos golpes que la hallaron al hospital, luego se permite que se concilie y esa persona luego dice la voy a matar y no pasa nada. Entonces como que también esa es otra de las propuestas, aparte de que exista lo que las demás compañeras han sugerido.